Bueno, me presento, soy Oscar Camas. Con mi esposa llegamos hace 29 años a trabajar aquí en España y norte de África. Hemos trabajado eh, en el mundo musulmán todo este tiempo y bueno, estos últimos años hemos vivido aquí en España. Aquí nacieron mis hijos, aunque ya no viven con nosotros. Y pues como a ustedes también nos tocó aquí estar en confinamiento, eh, casi más de 60 días estuvimos confinados obligatoriamente y bueno, ya estamos en esa desescalada, estamos empezando a salir, pero bueno, en medio de todo esto, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno y nos sentimos honrados, una de poder estar aquí con ustedes, pero también de conocer a Dios y de servirle a Él. Es, creo que de los privilegios más grandes que podemos tener, el conocerle a Él y el que Él nos considere para poder servirle. Ok, muy bien, pues yo creo que ya la mayoría los conocen, al misionero Oscar Camas, ya muchos años, ya no los podría contar, ya los que tienen ya sirviéndole a Dios y también ya hijo de pastor, y nada más era para algunos que no los han conocido, como en Colombia, la familia que están conectados aquí, y pues un placer que estén con nosotros. Y lo que hicimos hoy es que quisimos hacer un tipo entrevista que nos sirvan para estos tiempos, herramientas, cosas que nos ayuden, o por ahora que estamos en esta situación, y empezar con unas preguntas, unas herramientas, algo que nos puedan aportar aquí a los que estamos escuchando. Y quisiera empezar con Yasser, con la siguiente pregunta, que es: ¿cuál ha sido la clave para adaptarte a todos los cambios que has afrontado? Uf, ¿cuántos de nosotros no teníamos algo planeado y nos salió al final de cuentas algo totalmente diferente? A lo largo de la vida, todos nos vamos a topar con que las cosas no salieron como nosotros pensábamos. Eh, y esa es una constante en la vida de todas las personas. Primeramente quisiera empezar con eso. No todo nos va a salir como pensamos o como queremos. Para los que no lo conozcan y para que lo entiendan un poco mejor, hace 2 años asesinaron a un familiar mío. Mi familia y yo tuvimos que salir de la ciudad. Perdimos absolutamente todo: nuestras casas, nuestro ministerio, nuestras posesiones, nuestra ropa, nuestro dinero. Perdimos absolutamente todo. Y ha sido muy complejo empezar, ha sido muy complejo la parte de los cambios. Eh, ¿Qué es lo que me ha mantenido? Lo que me ha mantenido a mí y lo que va a mantener a toda la gente eh, fija, firme en los cambios, es lo que dice Hebreos. Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. Lo único que yo he hecho es poner mi mirada en Cristo. Cuando Pablo escribe estas palabras, Jesucristo ya había resucitado. Él estaba a la diestra del Padre. Nos decía que pongamos nuestros ojos arriba, en Él, en las cosas del cielo. Si tú y yo ponemos nuestra mirada en lo que está a nuestro alrededor, nos vamos a hundir, nos vamos a ansiar, va a empezar a entrar el miedo y nos vamos a bloquear. Lo que nos va a hacer que nos mantengamos firmes a pesar de los cambios es mantener nuestra mirada en Cristo. Es importante recordar que tú y yo le dimos nuestras vidas a Dios, Sí, así y es. tu vida está en las manos de Él. Todo lo que Él permita, dice su palabra,
es para bien de nosotros. Siempre mantén eso en mente, que debes de poner tus ojos puestos firmes en Jesús, y que independientemente de lo que te suceda, aparentemente sea muy malo, tú estás mejor en Él. Sus planes siempre son mejores que los nuestros. Para mí, esa ha sido la clave. Poner mis ojos en Jesús. Wow, eso es muy útil. Ahorita que yo siento que la mayoría estamos afrontando muchos cambios. Yo allí en el negocio en donde estoy afrontando cambios y creo que todos en alguna área estamos afrontando cambios y lo que está diciendo Yacer es muy importante, mantener la mirada en Cristo Jesús y saber que todas las cosas nos sirven para bien. Pues vamos a la siguiente pregunta con el pastor Oscar, que dice, entre todas las misiones que has ido, ¿cuál cultura se te ha dificultado más comprenderla? Bueno, yo creo que por la distancia que existe culturalmente, pues ha sido con la cultura en los países musulmanes. Hay mucha diferencia. He estado en México en varios lugares. Estuve trabajando entre los purépechas un tiempo. Y creo que, bueno, sí, la diferencia cultural es mucho más extensa cuando trabajas en un país musulmán. No solamente el idioma, sino pues la distancia cultural, como digo. Los países musulmanes no tienen ese trasfondo cristiano que nosotros tenemos por la religión oficial. A cualquier persona en México, por ejemplo, si tú les preguntas sobre la Semana Santa, Navidad, aunque no entienden bien el significado, pero lo saben por el contexto. Pero en un país musulmán, pues no existe esto. Es abismal, como te digo, el pensamiento, la manera de pensar y de vivir. Entonces, pues ha sido simplemente pues eso, hacer un esfuerzo por adaptarnos y entender que no hay culturas mejores, sino diferentes, y pues llegar con ese espíritu para poder adaptarte. Porque pues aunque se dice que entre latinos y gente de los países musulmanes hay más cercanía que lo hay, o que está más marcado con los países anglosajones. La diferencia, hay el parecido, nos parecemos mucho, entonces esto ayuda un poco a sentirte un poco mejor. Pero hay aspectos culturales que te cuestan. A mí me costó mucho, por ejemplo, cuando te haces un amigo en un país musulmán, cuando eres muy buen amigo, hay ocasiones donde caminas de la mano, así, con tu amigo, y vas por la calle caminando con la mano agarrada. Y esto en nuestra cultura no se entiende. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas, el contacto físico que hay entre hombres, y muchas más. Entonces, definitivamente, pues, vivir en un país musulmán ha sido quizá la experiencia cultural más fuerte que yo he experimentado. Wow. Ok, vamos con Yacer. La siguiente pregunta es, cuéntanos una experiencia en especial que te haya marcado durante tus viajes, alguna anécdota o en alguno de los lugares donde has estado. Han sido muchas. Una que recuerdo bastante fue en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Íbamos a visitar a una iglesia de tarahumaras que no hablaban español, y el pastor encargado de esa iglesia estaba en una ciudad
la iglesia que íbamos a visitar de los Tarahumaras estaba en la sierra. Este pastor tuvo que aprender su dialecto. Le costó, como me contó, cerca de 4 años estudiarlo. Y está yendo desde hace más de 15 años, todos los fines de semana. Este pastor manejaba de la ciudad a la sierra 4 horas de ida y 4 horas de venida todos los domingos. Para mí fue un esfuerzo bastante grande y me impactó mucho el hecho de que personas que ni siquiera hablaban español, que estaban en una situación de pobreza extrema y en una situación geográfica también de muy difícil acceso, me impresionó mucho, bastante, el corazón del pastor y de su familia por hacer un esfuerzo tan grande de llevar el pan, el alimento espiritual, cada fin de semana sin falta a todas estas personas. Para mí eso reflejó muchísimo el corazón de Jesús. Me demostró el amor de Dios a través de estas personas y me dejó pensando bastante acerca del esfuerzo y el poco desempeño que yo estaba y lo sigo pensando así, sigo teniendo en este tiempo. Esa es una de las cosas que me dejó pensando bastante y aprendí mucho de lo que pude ver a través de eso. Ok, muy bien. Y vamos con el pastor Oscar Camas. Esta pregunta es algo fuerte, se me hace a mí. Dice, ¿cuál ha sido el momento más duro que has vivido como misionero? Pues han habido algunos momentos duros. Quizá uno de los primeros que nos marcó, tanto a mi esposa como a mí, fue llegar a uno de los países musulmanes donde vivimos, norte de África, y Dios nos movió para trabajar con un grupo étnico no alcanzado en ese momento. No había ningún convertido entre ellos y tampoco ningún misionero trabajando entre ellos. Entonces, pues llegamos y comenzamos a aprender el idioma. Vivíamos lo más cerca del desierto del Sahara. Era una ciudad grande donde como extranjeros podíamos vivir y de ahí pues hacíamos los viajes para ir conociendo al grupo étnico con el cual trabajamos. Y pues eso empezamos a aprender el idioma y en la ciudad donde vivíamos pues comenzamos a tener contacto con la gente y debajo de nuestra casa sin saberlo llegamos a ese lugar. Era lo más... era un barrio muy popular, sentimos que teníamos que estar ahí para aprender el idioma y la cultura, entonces pues llegamos a ese barrio, nos recibió la gente muy bien, pero debajo de nuestra casa vivía una chica que era prostituta. Si ya en el mundo musulmán a una mujer la tratan mal, el valor de la mujer en un país musulmán pues es menor que el de un hombre, pues ya si se habla de una mujer prostituta, la tratan peor que los perros. Entonces veíamos cómo esta mujer le escupían, cerraban la puerta cuando ella pasaba. Entonces, ¿quiere aportar algo? La verdad es que no teníamos, no hubiésemos querido tener contacto con ella porque nadie lo tenía con ella. Entonces, por mantener la distancia, pues no había ninguna, ¿cómo se llama? Comunión con esta mujer. Pero empezó a haber problemas en el drenaje. Mi hijo en una cañería empezó a meter cosas y eso provocó que a la mujer le afectara esto. Entonces ella empezó a buscar
juntarnos para buscar la solución de este problema. Entonces, esto obligó a mi esposa, más que nada, a tener relación con la mujer. Y pues ahí mi esposa conoció un poco la historia de esta chica. Ella había sido abusada desde los 8 años por familiares hasta los 14, cuando esta mujer queda embarazada. Y por estar embarazada estaba deshonrando a la familia. En algunos países la hubiesen matado por deshonrar el nombre de la familia, aunque era una niña y no tenía el problema, pero no había sido la causante del problema. Pero en Marruecos lo que hicieron, ahí fue echarla. La echaron de casa, la corrieron, y esta jovencita llegó con 14 años a esta ciudad, donde una familia la adoptó, pero la adoptó para prostituirla. Entonces la familia ganaba dinero con esta. Y entonces mi esposa empezó a trabajar, a ministrarle, y se acercaba una fiesta importante. Dejamos de ver a esta mujer por casi 15 días, y en este lapso de tiempo, un amigo muy cercano, un misionero coreano, muere dejando a su hija. Teníamos la misma edad y sus hijos la misma edad que mis hijos. Muere este misionero, y en este mismo lapso donde no habíamos visto a esa joven por 15 días, mis hijos empezaron a levantarse aterrados por las madrugadas, en las noches, llorando. Y bueno, era una situación muy difícil. 15 días no podíamos dormir por la situación de terror que sentían mis hijos, y a eso agrégale un olor nauseabundo que empezó a llegar a casa. Los vecinos llegaron, me dijeron, llama a la policía. Llamé a la policía, entonces se dieron cuenta que el olor salía de la casa de esta joven, y bueno, encontraron muerta a la joven. Tenía más de 15 días, y fue a abrir la puerta, y bueno, hasta ahora, mira, se me enchina por el olor. Y fue un tiempo muy duro. Esta semana o ese mes fue un tiempo muy duro, donde había muerto mi amigo, mis hijos no nos dejaban descansar, estábamos agotados mentalmente, espiritualmente estábamos agotados, y teníamos deseos de salir llorando y huyendo del país. Pero recuerdo que subimos a la azotea y comenzamos a llorar, decirle: Dios, te equivocaste, no aguantamos, queremos regresarnos. Y después de haber llorado y haber vertido la última lágrima, ya no teníamos más lágrimas para... Dios empezó a hablar a mi corazón y al de mi esposa. Y fue un sentir de: Oscar, el olor que tú percibes es el olor que yo recibo de esta nación, porque separados de mí están muertos. Al no conocerme a mí están muertos. Y yo lo que recibo de esta nación es un olor así como lo que tú has. Y dice: yo he puesto vida en ti para que traigas vida a esta nación. Y si tú te quedas, yo haré una obra y traeré vida a esta nación. Y fue tan palpable esto que allí hicimos un compromiso con mi esposa. Fue tan marcado, y eso cambió nuestra perspectiva al estar en este país. Y fue Dios. Queremos vivir el resto de nuestra vida proclamando vida. Queremos vivir el resto de nuestra vida trayendo vida a quien no la tiene, Señor. Porque esa es una realidad. Quien no tiene a Cristo están muertos, eternamente muertos, están espiritualmente muertos. Y Dios ha puesto vida en nosotros para que podamos en este tiempo de pandemia traer vida a cuantos lo necesitan. Y bueno, a la semana, unos vecinos vinieron a casa, vieron que teníamos la película de nuestro profeta, de Sidna Isa o de Jesucristo, en árabe. Allí regalaron una Biblia en árabe, o en ese momento pasar la película, eran 25 años de cárcel, pero vieron la película ahí, nos la pidieron, se la
prestamos, la vio esa familia, otros familiares vieron, nos pidieron la película. En un mes, más de 500 musulmanes vieron o escucharon por primera vez la historia más asombrosa, que es la historia de Jesús. Y Wow. yo entendí que nosotros solamente somos instrumentos y colaboradores con Dios. Él está edificando su iglesia, Él está extendiendo o llevando su reino a que se le conozca en todas las naciones, pero simplemente somos eso, colaboradores, y Dios desea en verdad que tu vida pueda impactar a cuantos más podamos. Pero yo creo que fue una de las primeras sucesos que nos marcaron profundamente. Tremendo. Se me viene mucho ahorita a la mente la situación que estamos pasando a escuchar al pastor Oscar, de no sabemos qué nos depara en el futuro, si este virus va a parar o la pandemia va a seguir, pero he estado escuchando muchas cosas de que en algunos lugares como que quieren apagar o silenciar la voz de Dios, o sea, el cristianismo. Y así como nos está contando con esa actitud llena del Espíritu Santo, llena de Dios, creo que tenemos que empezar a ver estos tiempos. No sabemos qué viene, no sabemos si vienen cosas peores, no sabemos, realmente solamente Dios sabe, pero lo que sí estoy seguro es que debemos de empezar a tener más temor de Dios. Tenemos que, se nos tiene que hacer como el pastor Oscar, se nos tiene que hacer chinita la piel de saber que si nos quieren silenciar o si quieren que dejemos de alabar a Dios, es ahí donde vamos a tener que tomar una decisión. Y tremendo el corazón de Oscar que ha estado buscando de Dios y lo ha llevado a tener esta devoción. Creo que en el mundo vamos a empezar a llegar a esos instantes. Yo he estado escuchando ahorita que en Estados Unidos ya no dejan entrar a los enfermos a las iglesias, los músicos tienen que tocar con plásticos, con vidrios, y se están poniendo, no sabemos qué se pueda venir. Lo que sí sabemos es que tenemos que tener un temor y temblor por hasta el último suspiro de nuestras vidas, decir que Dios es nuestro Salvador, que Él es el único camino, es la única verdad, y estar en las manos de Dios. Quizá todo pueda parar, pero si no, tener ese corazón ferviente para con Dios, para si llega una situación así, saber y estar llenos en el corazón de decidir, pues hasta la muerte con Cristo Jesús, ¿no? Y quiero que tomen unos momentos, todos los que nos están escuchando, armen unas preguntas. No todo el tiempo tenemos aquí a los pastores. Armen algunas preguntas, algunas dudas que tengan ahí en la mente para terminar con estas dos preguntas que faltan, pero vayan ahí planteando en una libreta una pregunta que le quieran hacer a Yacer, al pastor Oscar Gamas, cualquier cosa que quieran hacer, y se la van haciendo saber allí en el mensaje. Mi esposa me va a ir pasando las preguntas, así que tienen tiempo de que vayan pensando, vayan digiriendo, y es bueno que para salir si tenemos dudas o cualquier cosa, estaría súper padre que vayan escribiendo sus preguntas. Y en lo que van planteando sus preguntas, voy a pasar con Yacer. También quisiera que hablara un poco a las personas que tenemos un negocio, a lo mejor pequeño o a lo mejor mediano. Y la pregunta es, ¿qué les recomiendas hacer a todos los emprendedores que tienen sus negocios pequeños y medianos durante esta crisis? Una pregunta un tanto compleja. Yo creo que estamos en la generación de emprendedores.
Esta nueva generación salió muy planificadora. Es una generación muy, muy soñadora. Y lo primero que me llega a la mente en este tiempo difícil, para todas las personas que como yo tienen algún negocio, es la palabra paciencia. Una característica que llegamos a tener muchas personas es la desesperación. Queremos resultados rápidos y los queremos a nuestra manera. Dios no trabaja así. Dios no trabaja a nuestra manera. Si tú planteas emprender un proyecto a tu manera, vas a terminar frustrado. Mi papá tiene una frase y él dice así: tú puedes hacer las cosas a tu manera o puedes hacerlas a la manera de Dios. Estamos en un tiempo demasiado complejo. Lo más importante ahorita es ser pacientes. Recordar que dependemos de un Dios que nos ama, que dependemos de un Dios al cual le importamos y que dependemos de un Dios que no nos va a dejar solos. Si alguien de ustedes está pasando una etapa financiera compleja, yo quisiera recordarles que hicimos una promesa de que aunque tengamos mucho o tengamos poco, así de esa manera nosotros le vamos a servir a Dios. Y yo creo firmemente esto. En medio de las pruebas sale a relucir lo que hay en nuestro corazón. Si en este tiempo empezamos a hablar queja, empezamos a hablar con palabras que están más a favor, más en contra, perdón, de lo que Dios está haciendo, Dios va a probar nuestro corazón. Es importante que en este tiempo y saquemos nosotros lo mejor que hay en nuestras vidas. Dios ha depositado muchas cosas buenas. Sé paciente, no te desesperes. Otra cosa que yo les recomendaría es esta. Fijen muy bien sus intenciones. Eh, Muy seguido se me acercan personas para decirme que quieren emprender X negocio. Y la primera pregunta que yo les hago es: ¿para qué quieres hacerlo? Si tienen un negocio y quieren prosperar, es algo muy bueno. Pero la pregunta que hay que hacer aquí es: ¿para qué quieres hacerlo? ¿Para qué quieres prosperar? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Si Dios ve que las intenciones en nosotros no están alineadas en las intenciones con Él, lo más probable es que no permita Él que avancemos. Es importante tener buenas intenciones. Y yo creo que han visto consejos de más. No gasten en cosas que no sean innecesarias. Gasten solamente en lo básico. Si en esta ocasión no alcanzaron a ahorrar, que quede como una muestra que es importantísimo siempre tener dinero ahorrado. Eh, a pesar de que esté el tiempo complejo, síguele apartando lo que le corresponde a Dios. Y en temas, de una manera muy general de decirlo, aprende a depender totalmente de Dios. Tu fuente no es tu dinero. Tu fuente no es tu negocio, tu fuente no son las personas que te ayudan, tu fuente es Dios. Y Dios es una fuente que nunca se va a terminar. Acuérdate de quién eres hijo y acuérdate de quién dependes. En este tiempo complejo, simplemente soporta. Saca lo mejor de ti, aprende a aprender, trata de sacarle lo mejor que puedas de provecho, pero ten en mente que tu fuente proviene de Dios. Sí, así es. Porque ahorita los negocios, los pequeños y grandes emprendedores, estamos pasando por una
etapa de fuego y como dice Yacer, si tenemos a Dios en primer lugar, Él nos va a ayudar. Si no, muchos nos van a caer en depresión, se van a desesperar. Aquí en Uruapan ya una persona se quitó la vida, se suicidó porque perdió su dinero. Entonces yo creo que para los que les va a pegar más fuerte son para los que no están tan pegados con Dios, pero estas etapas de fuego, como dice Yacer, con paciencia y estando cerca de Dios, de su corazón, y Él nos va a ayudar, solamente así, porque si no, podemos caer en depresión, nos podemos desanimar, podemos confundir, y es bien importante, como nos explica Yacer, tenerlo muy en cuenta en todo lo que hagamos. Y la próxima pregunta, quisiera que le diéramos mucho énfasis, porque sería una pregunta importante para lo que va a estar sucediendo en estos tiempos. Y dice, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar para los misioneros durante, o sea, ahora y después del COVID-19? Bueno, yo creo que la grande enseñanza que tenemos ahora mismo en cuanto a esto que ha pasado, porque ha sido algo excepcional, o sea, el hecho de que se hayan cerrado iglesias, el hecho de que se hayan cerrado negocios, que nos hayan confinado por tanto tiempo, algo como esto, creo que la más grande lección es que Dios usa todo para cumplir sus propósitos y que algo bueno Dios está haciendo para, al pensar en sus propósitos, Él es soberano, Amén. y que Dios va a usar esto, para atraernos a Él. Entonces, en medio de esto, creo que todos, y esta enseñanza es también para nosotros como misioneros, el hecho de que es más importante el ser que el hacer. Hemos aprendido a ser iglesia, pero necesitamos ser iglesia. Necesitamos aprender a ser hijos. Dios dice, yo soy tu pastor, nada te faltará. Eso lo decía David, ¿no? Él ponía toda su confianza en Dios y decía, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Entonces, en estos tiempos de oscuridad, donde la gente está con temor, con miedo, con terror al futuro, con terror al virus, con terror la iglesia necesita brillar y necesitamos en verdad brillar, estar y decir, Dios es mi torre fuerte, mi escudo. Entonces, yo creo que Dios nos está trayendo a Él. Primero, Dios necesita que nosotros entendamos que Él es y debe ser nuestra primera, nuestra prioridad. Él debe ser el conocerle a Él, el amarle a Él, el intimar con Él. Creo que necesitamos hoy más que nunca profundizar en esto. Creo que es la más grande enseñanza que tenemos, el que Dios nos está trayendo. Antes decíamos, no tengo tiempo para buscar a Dios, pues hoy hemos tenido demasiado tiempo, sí. Y creo que esto debería, ya a estas alturas deberíamos haber puesto una plataforma fuerte de una búsqueda continua y profunda de la presencia de Dios. Dos, yo creo que necesitamos estar preparados. Algo que normalmente es lo primero que aprendemos al trabajar en otra cultura es a ser flexibles. Pero creo que necesitamos estar y a ser más flexibles porque las cosas pueden cambiar de un día para otro. O sea, nadie esperaba que lo que comenzó en China pudiera llegar tan pronto
y con tal magnitud a nuestros países. Entonces, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Nuestra confianza debe estar en Dios y nosotros como obreros necesitamos eso, a estar preparados para cambios. Lo hemos visto en los últimos años, países que eran estables políticamente y donde la persecución no se veía ni a la obra misionera ni a la iglesia local. Hoy vemos países como Turquía que se han radicalizado, cosas como Túnez, Libia. Hemos visto cambios los últimos años y necesitamos estar preparados. Creo que el tema de las redes sociales necesitamos explorar también para predicar el Evangelio. Creo que necesitamos pensar en esta nueva generación y que son su mundo es esto, las redes sociales, y creo que aún para predicar el Evangelio necesitamos, creo que como nunca se ha predicado el Evangelio, personas que nunca irían a una iglesia ahora mismo están escuchando el mensaje de Jesús a través de las redes, y creo que para la obra misionera tenemos que también aprovecharlo. Pero esto no quita que sigue haciendo falta presencia de misioneros, presencia personal para predicar el Evangelio. Cuando hablamos de misiones y misiones transculturales, estamos hablando de predicar el Evangelio en zonas donde no se ha predicado el Evangelio, donde no hay una iglesia o un creyente cerca. Entonces la única manera que van a poder escuchar es a través de que alguien vaya y les predique. Entonces el tema de misiones es simplemente darles la oportunidad a aquellos que nunca van a oír, porque no hay una iglesia, no hay un cristiano. Entonces se necesita, y hoy más que nunca con más fuerza, hablo de que necesitamos orar por las naciones no alcanzadas, orar por obreros para esas naciones, porque hace falta, pero sin quitar lo que estamos viendo, que para mí es entender Dios, dame estrategias para este nuevo tiempo, hacer lo que hemos venido haciendo, el tirar, el pescar, pero también creo que es una oportunidad nueva que se nos presenta para ver de qué manera podemos usar estos medios también para seguir compartiendo el Evangelio. Amén. Pues vamos a empezar con las preguntas que estuvieron haciendo aquí varias, pero no sin antes mencionar que muchas gracias también a mi esposa que está allá atrás de cámaras, que nos echó una buena mano en hacer preguntas y estar al pendiente ahí de todo. Yo llegué de trabajar y preocupado, pero ¿cuál preocupación? Ya mi esposa me tenía todo listo y ella realmente la creativa aquí. Pues muchas gracias. Y le doy muchas gracias por apoyarnos y ayudarnos. Gracias, Andrés. Y la siguiente pregunta quisiera hacer es para Yacer. Te la manda Samantha y dice, ¿cómo podemos ver cuándo realmente Dios te está pidiendo ayudar o hacer algo para apoyar a alguien y cómo identificamos cuando se dice no? ¿Cómo saber cuando Dios te dice que sí o no ayudes a alguien? Mira, yo lo dividiría en dos. Primero, si se trata de ayudar, yo no creo que Dios vaya a decir que no ayudemos. Él dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Creo que es una regla que como hijos de Dios debemos de apoyar en la mayor medida posible en lo que está a nuestro alcance a toda la gente. Si se trata de que puedes hacer algo para ayudar a alguien, pues adelante, hazlo. Yo no creo que haya nada en contra. Ahora, la otra parte, ¿cómo discernir cuando Dios te está diciendo que sí
o si Dios te está diciendo que no. Eh, Jesucristo dijo esto: mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen y también me siguen. Es, es importante que como cristianos sepamos discernir cuando Dios nos está hablando o cuando no nos está hablando. Si nos vienen a tocar la puerta y esa persona se presenta como nuestro papá, pero nosotros escuchamos su voz y sabemos que no es nuestro padre, por su voz vamos a saber identificarlo. ¿A qué voy con esto? Cuando tú tienes una relación bastante cercana con Dios, tú tienes una relación cerca con Él, sabes cómo habla, sabes cómo se expresa, sabes cómo es su corazón, sabes qué le gusta, qué no le gusta. Cuando sea de Dios en tu persona, tú lo vas a saber. Es algo que se desarrolla mientras más relación tengas tú con Dios. Mientras más tiempo pases con Él, tú vas a saber cuando Él te diga que sí o Él te diga que no, no avances, no quiero o sí quiero, adelante, hazlo. Sin embargo, si se trata de apoyar, apoyan todo lo que más puedas. Amén. Bueno, la siguiente pregunta es de la misionera Ale Lobos, va dirigida al pastor Oscar. Dice, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia mexicana local para con las misiones transculturales? Pues creo que nos toca el llamado de Dios para alcanzar las naciones es para todos, para todo tiempo y para cada generación. Vemos la iglesia, estaba comenzando, Jesús está por ascender y le deja la encomienda a la iglesia. Pudo haberle dicho, miren, como ustedes son una pequeña iglesia, prediquen el evangelio en Jerusalén. Ya pensarán o ya les daré la orden ya cuando sean una iglesia madura. Pero no, o sea, antes de ascender al cielo, a esa iglesia que estaba por nacer, a ese pequeño grupo que estaban ahí, les dijo, y recibirán poder y me serán testigos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tal como se traduce del griego es, a la medida de vuestras posibilidades toquen Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese llamado es para todos, aún para individualmente entender que todos hemos sido llamados a hacer luz donde estamos, a brillar donde estamos, a dar fruto donde estamos. Pero de alguna manera podemos hacer algo por las naciones. O sea, mis oraciones pueden llegar y yo puedo tocar naciones orando. Puedo orar. Entonces, la responsabilidad es para todos. Misioneros anglosajones, esos misioneros que llegaron a nuestro país, a Latinoamérica, venían de iglesias pequeñas, gente que aprendió nuestro idioma y que simplemente fueron obedientes al llamado y lo dieron todo para, entonces, somos fruto de obra misionera. Hoy más que nunca las puertas para la iglesia latina las tenemos abiertas. Se le han cerrado muchas puertas a los países anglosajones por el tema de política, por situaciones. Entonces ahora mismo creo que la iglesia que más rápidamente está creciendo a nivel mundial es la iglesia latinoamericana. Dios está haciendo y Dios está salvando. Y hoy más que nunca debemos saber que es nuestra responsabilidad como iglesia. A la medida que podemos orar, podemos ofrendar y hay quienes Dios va a levantar para ir. Dios puede hacerlo. Pero yo creo firmemente que la iglesia mexicana y la iglesia latinoamericana está siendo capacitada para creerle a Dios y para ver milagros asombrosos y Dios respalda, Dios bendice, pero sí es nuestra responsabilidad. Son muchos los privilegios que tenemos por conocerle a Él, por ser sus hijos,
por ser su iglesia, pero dentro de esas responsabilidades está el mirar, porque pensar en las misiones transculturales es cuestión de justicia, es cuestión de amar a Dios y amar lo que Él ama, pero también de justicia. No es posible que haya más de 2.000 millones de personas en el mundo que estén pasando a una eternidad sin haber oído ni siquiera una sola vez en toda su vida el mensaje de Cristo. No es posible que pasen a una eternidad, lo repito, que pasen a una eternidad sin haber escuchado el mensaje de Jesús ni una sola vez en su vida. Y creo que esto seguirá cambiando a la medida que como iglesia podamos involucrarnos o individualmente involucrarnos. Podemos orar. Si estás pensando ir, necesitamos empezar a dar fruto, empezar a hacer luz donde estamos. Esa es una de las características para alguien que quiere salir. Está con una hambre y pasión porque otros puedan conocerle. Entonces, como iglesia, es nuestra responsabilidad y podemos orar. Podemos ofrendar a la medida de nuestras posibilidades, podemos ofrendar para que otros vayan, pero es eso, una responsabilidad para la iglesia en general, pero creo que para la iglesia mexicana, latinoamericana, hoy más que nunca nos toca a nosotros ser las manos de Dios para tocar al perdido. Amén. Otra pregunta para Oscar también de misionera Nuri. Dice, ¿cuáles son los retos más difíciles que están enfrentando los misioneros y nuestros hermanos en el campo musulmán? Pues, como he dicho, ahora mismo se están radicalizando muchos gobiernos. En el 2010, en el país donde estuvimos viviendo, en un solo año sacaron a más de 300 misioneros que estaban trabajando. Muchos misioneros anglosajones fueron sacados del país, muchos latinoamericanos también, pero por la situación, esta es una realidad. Tenemos que vivir con esa, es parte del paquete al trabajar en un país musulmán. Entonces, lo que necesitamos seguir haciendo es confiando en Dios, seguir buscando estrategias, algo que hacemos o a la gente que viene a trabajar con nuestro equipo y les decimos, háganse amigos, porque si son amigos, no los van a denunciar. Entonces, como misioneros necesitamos seguir teniendo un corazón por Dios y por la gente. Pero los desafíos siguen siendo, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, se han cerrado muchas iglesias. La economía de muchas iglesias han bajado y no están entrando las finanzas, entonces muchos de los obreros se están encontrando con que su apoyo económico no está llegando o ha bajado bastante. ¿Qué hacer en estos casos? Pues yo estoy animando a seguir creyendo, confiando el que nos llama es Dios, el que nos sostiene es Dios. Y estoy animando, por ejemplo, al grupo que tenemos es, no dejes de mirar a Dios y de confiar en Dios, porque aunque parece que a Dios se ha ido fuera de control todo esto, Dios sigue estando en control y Dios sigue estando en su trono y Él sigue gobernando. Entonces, en este tiempo de pandemia aquí en España, recibimos 8 toneladas de alimentos para repartir entre los necesitados. La mitad de esos alimentos la repartimos a familias musulmanas y esto ha sido una puerta abierta para mostrar el amor de Dios y para compartir la fe
Ha sido provisión para muchas familias, ha sido provisión para obreros que están aquí en esta zona donde hemos podido ayudar. Entonces, Dios mueve y hace, sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control y bueno, nuestra confianza es Él. Muy bien. Otra vez para el pastor Oscar, y esta es de Gabriela. Ella dice, cómo poder confirmar el llamado misionero sobre mi vida? He estado orando hace tiempo por misiones, pero necesito saber si ya es tiempo de salir y plantarme en España. Quiere un consejo, dice que ya ha estado orando. Algo que sucede es que esa carga que tienes no para. Es algo que va aumentando. Tú quisieras esconderla, huir de esa carga por misiones, pero al contrario, sigue creciendo. Entonces, yo te diría, sigue siendo fiel donde estás, sigue compartiendo esta carga, este sentir con tus líderes, y Dios te va promocionando, Dios te va abriendo puertas, pero necesitamos ser fiel donde estamos, fiel en nuestra iglesia. Necesitamos ya desde ahora empezar a orar por misiones, aún comenzar a ofrendar. Si más adelante quieres que otros aporten, tú necesitas ya desde ahora estar ofrendando a misiones. Yo soy misionero, pero yo aparto algo también para apoyar a otros obreros porque creo en esto y yo necesito también sembrar. Entonces necesitamos ir dando pasos, compartirlo con tus líderes. Dios es el que llama y Dios es el que va abriendo puertas y Dios te va movilizando, pero esto va paulatinamente. Necesitamos ser fiel en lo poco y Dios te llevará a lo mucho. Entonces ya desde ahora, pues sé fiel en eso. Necesitas hacer ya desde ahora lo que vas a venir a hacer en otro país. Todo nuestro trabajo tiene que ver con relaciones, tiene que ver con acercarnos al perdido. Yo necesito aprender el idioma para compartir mi fe, pero todo mi trabajo tiene que ver con gente. Entonces, ya desde ahora tú necesitas tener una pasión, aprender a discipular, aprender a compartir la fe, a buscar estrategias para compartir la fe. Entonces, esto debe ir aumentando y créeme que si esto es de Dios, Dios va a ir abriendo puertas. Dios, si quiere llevarte a la China, lo va a hacer Él, porque el llamado es de Él, pero tú necesitas ser fiel y ir dando pasos. Ya con tus líderes, si tú ya has avanzado en el proceso, pues bueno, ya con tus líderes es ir viendo, bueno, qué parte de España, ir viendo lo de tu apoyo económico, tu apoyo en oración, cómo vas a entrar al país donde vas. Entonces necesitas mucha información, pero eso, ir dando pasos. Siempre en oración, siempre buscando la dirección de Dios, pero sobre todo también buscando la dirección de tu liderazgo. Amén. El pastor Víctor está por aquí, a ver si quiere aportar algo, decir algo, y también que me ayudara a orar después de que vean las palabras, que me ayudara a orar por una petición por Arturo, que está malito, que tiene unos síntomas, que me ayudaras a orar por él también. Ok. Pues muchas gracias por poderse conectar. Gracias, Oscar, que podemos saludarte desde por aquí. Un placer, qué gusto verles. Sí. Una bendición y bien edificante tu plática. También gracias. Y pues
gracias también a Khaled y a Andrea que están haciendo esto crecer y bonito y pues hay que apoyarlos para que crezca más esto. Y bendiciones. No sé, mi esposa aquí, Gracias. más palabras. Sí, pues muchas gracias por conectarse, por compartirnos, dar este tiempo, Oscar, Yacer, qué bendición de veras de estarles escuchando. Nos han bendecido mucho todo lo que estuvieron compartiendo, sus consejos, de verdad, y es verdad por aquí, por este medio. Hace ratito estábamos viendo el comentario de Oscar, pero le decía yo a mi esposo, contéstale, pero ahorita uno se dice, es que luego le pico mal y no sé qué, dice, mejor al final. Dice, mejor al final le damos las gracias, porque uno de verdad está como que, no le sabe uno luego mucho, pero qué bendición de verdad escucharles. Saludos para todos, Gracias. Es un placer. para toda la familia, y Yacer, también ya te extrañamos, y gracias a cada uno de los que están ahí conectados, de verdad es un gusto y somos muy bendecidos el estar aquí escuchándolo. Y hacer última pregunta, dice Cristian, ¿cómo podemos nutrir nuestra relación con Dios? Fácil, sencillo. Júntate con personas que aman a Dios. Lee tu Biblia todos los días. Ora todos los días. No dejes de asistir a la iglesia. Y ayuda y ama a la gente en todo lo que más puedas. Preciso y conciso, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Somos bastantes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que nos sirvió muchísimo escuchar al pastor Oscar, a Yacer. Y hay que aprovechar todas estas herramientas que nos estuvieron llegando a saber también, y todas las preguntas que se hicieron. Gracias por participar. Perdón por interrumpirte, me da mucha pena. Quisiera también, si me permites, hacer la invitación del viernes. Sí. El día viernes tenemos un invitado también a través de Zoom. Se llama él GC Acosta. Es el director de Visión Global. Él pertenece a la iglesia de Chris Richards en El Paso, Texas. Bueno, tienen toda una experiencia misionera, hacen viajes de misiones a diferentes partes del mundo. Van a China, van a Japón, van a la India, van a África, al Amazonas, y solamente se trata de entrenamiento misionero para todas aquellas personas que tengan ese llamado. Este viernes va a estar con nosotros a las 9 de la noche aquí a través de Zoom. Para todos los que se quieran conectar, que tengan también alguna pregunta, alguna duda, cómo ir a alguno de los viajes, es un tiempo perfecto para que puedan aprovechar. Súper. Pues ahí está, ya ser ahí que nos suba la información. Y claro que sí, pues por ahí estaremos. Dios les bendiga mucho, que tengan muy buena noche. Bendiciones. Pues gracias a todos que se conectaron y un abrazo. Abrazo. Gracias por esta oportunidad. Que Gracias. Dios les bendiga a todos.